Dios te bendiga, hermana. Estamos de regreso aquí. Eh, Estaba acomodándome un poquito para poder en esta tarde compartir de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a los que recién se están conectando con nosotros. Eh, en esta semana hemos tenido gente amiga que se han conectado desde España. Estamos saludando a la gente linda que desde España nos están mirando. La gente linda también de Perú, de Lima, la ciudad de Lima, la ciudad capital de Perú, Arequipa, Trujillo también. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a este servicio en línea que estamos pasando. La gente que también de México se conecta, de Guatemala, de El Salvador también. Estamos llegando a hogares en aquellos países de Centroamérica también y por supuesto aquí en Estados Unidos, a todos nuestros hermanos. Argentina también se están conectando. Así que esto es hermoso de poder llegar a tanta gente que quizás por casualidad se conectaron, dijeron, ok, voy a ver qué es esto, y se engancharon a través del Espíritu de Dios, porque yo sé que cada persona, y no tan solo en Casa del Alfarero, todos los pastores que estamos haciendo esto, yo bendigo y glorifico a Dios cuando miro a todas las iglesias, no tan solo del área de la Bahía, sino del mundo, de que están haciendo estos servicios online y el mundo entero está siendo diseminada la palabra de Dios. Yo me gozo en el Señor de ver pastores que estamos haciendo todo esto. La verdad, hermano, hermana, quiero decirte que esto no es fácil. Y más cuando uno no tiene la experiencia. A lo mejor hay mega churches en el país, en el mundo, donde los pastores ya tienen años de hacer televisión, de hacer media. Uno está en esto como nuevo, ¿no es cierto? Y es no tan solo un poquito difícil, pero también es una aventura, ¿verdad? Sabemos de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien y sé que esto es provechoso para la iglesia de Cristo. Así que el Señor nos manda a ser valientes y estamos tratando de ser lo más valientes posible, de poder poner nuestro rostro delante de una cámara donde no podemos ver sus rostros, pero podemos de nuestro corazón saber que estamos llegando a ustedes, estamos en el Espíritu, en cada hogar, con cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos que nos están visitando. Y en esta tarde, una tarde hermosa, como dije al principio del comienzo de este servicio, porque estamos celebrando, estamos de celebración, estamos de fiesta, la Iglesia de Cristo. En este día estamos diciendo y proclamando al mundo que Él ha resucitado, que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se levantó de los muertos. Y eso me llena de gozo, me llena de alegría de poder compartir en esta tarde que nuestro Señor ha resucitado, hermano y hermana. Y en esta tarde también quiero invitarte que vayamos todos juntos. Si tienes tu Biblia ahí o tienes la Biblia online en tu celular, puedas fijarte. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 16, versículo 1 y 7. Y en esta tarde quiero decirte que vamos a estar compartiendo sobre las evidencias sobre la resurrección de Jesucristo. Vamos a estar tocando temas, es un tema muy importante y muy actual, ¿sabes, iglesia? ¿Por qué muy actual? Porque no tan solo nosotros profesamos una fe espiritual donde podemos sentir al Señor Jesús, al Espíritu de Dios moverse dentro de nosotros, sino que también vamos a ver a la luz no tan solo de las Escrituras, sino de la fe, de la razón y de la ciencia. Esto que tan hermoso es de saber de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de verdad, que es histórico, es un evento, es un hecho histórico. Eso vamos a estar tocando en este día, en esta tarde. Así que vamos a leer la escritura en Marcos 16, 1 al 7 para comenzar. Si estás ahí conmigo, leemos la palabra del Señor. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, entraron
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie, porque tenían miedo, dice la Escritura. Pero mira qué hermoso, hermano, poder mirar a la luz de la Escritura este evento tan poderoso. Un día como hoy, como dije, un día como hoy, 2000 años atrás, hermano, se dio el evento más importante, dio lugar al evento más importante que la humanidad toda entera haya experimentado. Un evento, hermano, que dividió al mundo y a la historia en dos partes, un antes y un después. Ese antes y ese después fue marcado por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No existe un antes ni un después, déjame decirte, hermano, en la vida de Buda. No existe un antes ni un después en la vida de Sócrates. No existe un antes ni un después en la vida de Aristóteles. No existe un antes ni un después ni en la vida de Mahoma. Solo en Jesucristo, que es el Rey de Reyes, porque es el único que se levantó de la muerte al tercer día, fue resucitado, hermano. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Es por eso que aún la historia, aún hoy en día, muchos no saben por qué estamos en el año 2021, o en el 2020, perdón, siglo XXI. ¿Saben por qué? A los que no lo saben, porque hace 20 siglos atrás ocurrió el evento más grande de toda la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue levantado de los muertos y venció a la misma muerte. Aleluya, en la cruz del Calvario. Hoy estamos escudriñando este evento universal, lo vamos a escudriñar. Un evento universal, ¿por qué? Porque no tan solo, hermano, fue el evento que sacudió al mundo entero, a lo que llamamos la tierra, sino el universo todo fue tomado por este evento. Todo el universo creado, visible, aún el invisible, fue conmovido por este evento. Y eso es lo que vamos a ver hoy a la luz de la razón, a la luz de la fe, pero también a la luz de la ciencia, con hechos científicos, con hechos comprobables. Y para comenzar, quiero enfatizar que la resurrección es, en su sentido más literal, no es aceptada por muchos en el mundo. Por más que nosotros digamos, por más que nosotros proclamemos, no todo el mundo va a aceptar el hecho de la resurrección y no todo el mundo va a aceptar el hecho de que Jesucristo es real. Hay mucha gente que rechaza la fe cristiana, por lo tanto rechaza al mismo Jesucristo, porque no creen que una persona, no pueden entender que un ser humano pueda haber resucitado después de 3 días de la tumba, hermano. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y los que creemos y los que llevamos adelante este evangelio, creyendo que Jesucristo, hermano, aún resucitó al tercer día de los muertos. Muchos científicos se han encontrado, muchos científicos cristianos y otros científicos ateos, y observa bien y escucha bien lo que te estoy diciendo, científicos de grande talla a nivel mundial. Unos creen y los otros han negado a Jesucristo. Y esto no se trata ya de conocimiento o de ciencia, sino se trata de una cuestión de opinión y una cuestión de fe. Hay muchos científicos hoy que creen en Jesucristo y que la ciencia los ayuda a entender mucho mejor este evento tan poderoso. Otros científicos deciden rechazar a Jesucristo por cuestión personal y no por cuestión de ciencia ni de conocimiento. Ahí donde estamos, vamos a ir a la Escritura, también a 1 Corintios capítulo 15, y este es uno de los capítulos claves donde vamos a entender la razón
de la resurrección de Jesucristo para nosotros, la iglesia, y el significado de lo que es la resurrección de Cristo, hermano. Primera de Corintios capítulo 15, por favor, desde el versículo 1 vamos a ir hasta el versículo 17. Si lo tienes ahí, lo leemos todos juntos. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios y que el Señor prospere su palabra en esta tarde. Fíjate la importancia, hermano, de lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corintios. Está diciendo que hay algunos por ahí que están negando la resurrección de Jesucristo. Por ahí es donde se levantaron en ese tiempo algunas sectas que negaban la resurrección de Jesucristo y que negaban que Jesucristo realmente era Dios mismo, parte de la Trinidad. Ellos decían en estas sectas, principalmente salieron de un cristiano que apostató de la fe llamado Arrio. Él decía que Jesucristo era creación de Dios también, que era un profeta quizás, que era una persona con dones espirituales lleno del poder de Dios, pero no era Dios mismo, sino que era creado, y por ser creado no era divino, no era Dios. Entonces el apóstol Pablo está enviando esta carta y está diciendo, hay algunos por ahí que están diciendo de que no hay resurrección, de que Cristo no resucitó. Y fíjate, vamos de nuevo a leer, si lo tienes ahí de nuevo, en el versículo 14. El versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, hermano, y después el verso 17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Este versículo 17 dice esto, hermano, nuestra fe no sirve entonces, nuestra fe es vana y por lo tanto estamos hundidos en pecados, estamos condenados porque el pecado condena al ser humano. Pablo aquí dijo, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo en este momento, hermanos? Si Cristo no resucitó, ¿a dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo a la iglesia? ¿Para qué estamos yendo a la iglesia? Si nuestra fe no nos lleva a la salvación, hermano. Si no nos apoyamos sobre las bases
de esto, de la salvación, de la resurrección de Jesucristo y la salvación que viene a través de la resurrección, estamos perdidos. Tu fe y mi fe no sirve, hermano. Y si no sirve, comencemos mejor a buscar otro tipo de actividades los días domingos. Ir a la cancha, jugar a la pelota, hacer deportes, ir al cine, buscar otra actividad que nos distraiga porque nuestra fe ha fallado y no sirve, hermano. Entonces podemos decir con toda seguridad que la estructura entera del cristianismo está sostenida sobre las bases de los hechos de la resurrección de Jesucristo. Tu fe y mi fe, la fe en Cristo, está sostenida sobre la base de la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. El cristianismo está sostenido en nuestra fe, en nuestra creencia de la resurrección de nuestro Señor y amado Salvador. Entonces los cristianos podemos danzar, los cristianos podemos hablar en lenguas, los cristianos podemos saltar y tener un montón de experiencias, hermanos, místicas y espirituales que no hacen mucha diferencia, para ser honesto, con algunas otras religiones que no son cristianas. También ellos experimentan algunas sensaciones místicas y espirituales, algunas otras religiones. Pero si Jesucristo no se levantó de los muertos, estamos perdidos. De nada nos sirve sentir bonito en nuestro corazón, sentir algo en nuestro ser interior, porque Cristo no ha resucitado. Hoy podemos decir entonces que el cristianismo es objetivo y verificable, basado en evidencias. Nuestra fe está basada en evidencias concretas, factibles, hermanos. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. La mayoría piensa que la religión, lamentablemente, no tiene nada que ver con lo objetivo y los hechos, sino que creen que es solo subjetivo o basado en experiencias y sentimientos, como lo dije recién, internos, místicos, pero nada que ver. Sentimos el poder de Dios, podemos sentir que el Señor cautiva nuestro ser interior con su presencia, pero también a través de hechos factibles podemos comprobar al mundo y a la comunidad científica toda de que nuestra fe está basada en hechos y por lo tanto nuestra fe también puede entrar dentro del rango de las ciencias. Déjame decirte esto también, si no lo sabías. La reina de las ciencias hace 500 años atrás, ¿sabes cuál era? La teología cristiana era la reina de las ciencias. A través de la teología cristiana, a través de la fe cristiana, es donde todos los científicos comenzaron a basar sus estudios. Tenemos grandes científicos en la historia como Blaise Pascal y otros tantos que pusieron siempre por delante el conocimiento pleno en Dios, sabiendo de que Dios había sido propiciador de todas las cosas y a través de Él había venido y comenzó el conocimiento científico. Quiero que lo sepas, hermano. Las evidencias para la cristiandad son las que separan de las demás religiones del mundo. Las demás religiones no pueden sostener su fe basadas en evidencias. Ninguna religión del mundo hoy, ni los budistas, ni los mahometanos, ni los musulmanes, ninguna religión puede basar su fe en evidencias factibles, en evidencias científicas. La única fe es la fe cristiana. Así que debes sentirte privilegiado, hermano y hermana, que nosotros estamos sostenidos no tan solo en una fe interna, sino en razonamiento y en hechos factibles, en hechos comprobables, hechos históricos. Y esto es tremendo, hermano. Esto es fantástico que nosotros podamos entender esto. Quiero que me acompañes también al libro de Primera de Pedro. Y este es un versículo tan famoso y que es donde empieza todo esto, toda esta argumentación a partir de este versículo tan hermoso que es Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A partir de este versículo es como nosotros comenzamos a estudiar y a entender lo que se llama la apologética. Esta es una recomendación apologética que el apóstol Pedro da a toda la iglesia, la defensa de la fe. Eso es hacer apologética, defensa de la fe. Dice que nosotros debemos presentar con mansedumbre nuestra defensa, la defensa de nuestra fe. Y eso es lo que vamos a examinar hoy, a la luz de la fe, de la razón, de las evidencias históricas, puntos importantísimos que traerán confianza y respaldo para presentar defensa, como dice el apóstol, con mansedumbre, con reverencia ante cualquier persona que demande o cuestione nuestra razón de vivir y nuestra fe. Y para comenzar, debemos presentar el caso de la cristiandad, exponiendo que todas las pruebas muestran, hermano, un sentido lógico de secuencias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que todo suena razonable al oído de los entendidos y de los eruditos académicos. Y hablando de esto, mira lo que dice Lucas con respecto a esto, a la secuencia lógica de nuestra razón de fe que viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 24, versículo 24, Jesús dice, estas son las palabras después de haber resucitado, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la escritura huele a Jesucristo, por más que muchos religiosos, incluyendo los judíos, digan que eso es una mentira, que no se puede mirar a Jesús en el Antiguo Testamento. Toda la escritura, Jesús mismo lo dijo, el autor de la vida lo dijo, era necesario que yo pasase todo esto, hablando de la muerte y la resurrección, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito y establecido en el libro de la ley, de los profetas y de los salmos, hermano. Entonces, cuando miramos y leemos la Escritura, toda la Escritura nos muestra a Cristo Jesús revelándose a cada momento. El doctor Craig Hazen, que es profesor de religiones comparadas de la Universidad Biola, esta universidad está aquí en el sur de California, este profesor da esta materia, religiones comparadas, se llama, a la materia que él está exponiendo en esa universidad, expone 8 proposiciones básicas sobre este sentido. Él da 8 proposiciones. En esta tarde no nos vamos a enfocar lo que el mundo dice con respecto a Cristo, cómo niegan ellos, por qué están negando a Jesucristo. No vamos a enfocar lo que un profesor académico, un doctor de la ley, un erudito de la palabra, habla dando pruebas de lo que es la resurrección de Jesucristo. Punto número 1, dice, sobre la base de los análisis y principios textuales históricos, sobre la historia, sobre los textos históricos. Los evangelios, la palabra de Dios, evangelios, son documentos históricos fidedignos y verdaderos. Estos son considerados fuentes primarias. Esto que tengo en la mano, que tú posiblemente en tu casa tienes en la mano, la palabra de Dios, los evangelios de Jesucristo, son fuentes primarias. Son consideradas no tan solo en nivel académico cristiano, sino que el mundo, los historiadores del mundo seculares que no creen en Jesucristo, creen de verdad de que los evangelios son fuentes primarias. ¿Y qué significa, pastor, fuentes primarias? Fuentes primarias significan que son documentos del momento, del tiempo, que fueron escritos en el mismo tiempo que ocurrieron los eventos o con un tiempo
corto, relativamente corto al evento del cual se está escribiendo. Entonces está confirmado también científicamente que la palabra de Dios, los evangelios, son fuentes primarias. Y es por eso que podemos también descansar que históricamente los evangelios dicen la verdad, dicen los acontecimientos que ocurrieron hace 2000 años atrás. En estos evangelios se encuentran testigos oculares, testigos que vieron personalmente, hermano, de primera mano esos acontecimientos, la vida misma de Jesús. Estos testimonios son cercanos a los eventos. Entonces, mientras más cercanos son los escritos de un evento, mientras menos distancia de tiempo hay, mejores fuentes primarias se consideran. Y estos evangelios fueron escritos no más de 30, 40 años, 50 años después de que Jesucristo ascendiese al cielo. Hermanos, y esto es muy importante de tener en cuenta. Nosotros estamos sostenidos sobre una fe comprobable, hermanos. Y esta declaración es importantísima, como dije, porque los historiadores y las ciencias requieren, para que un documento sea hallado verdadero y confiable, necesitan tener estas condiciones. No tan solo, hermano, hermana, hablando de la palabra de Dios. Los historiadores requieren que cualquier tipo de documento hallado que tenga miles de años pueda tener este tipo de condiciones para que puedan ser llamados verdaderos y confiables, fuentes confiables. Entonces, en estos escritos históricos, Jesús ejercita sus dones divinos. Encontramos a través de los evangelios que Jesús ejercita dones divinos y reclama ser Dios, que se hizo hombre para traer un mensaje a la humanidad. Jesús hizo cosas que solo Dios pudiera haber hecho. Lo declara la Escritura, los Evangelios. Perdonar pecados, dar vida a los muertos, caminar sobre las aguas, dar de comer a miles y miles de personas, entre tantos otros milagros que Él hizo estando aquí en la tierra entre nosotros, ejercitando de esta forma así su divinidad como ser divino, como hijo del hombre, lo llamaban como el Hijo verdadero de Dios. En los 4 evangelios, la muerte y la resurrección en su cuerpo físico han sido descritos, han sido detallados, hermano, por diferentes personas en diferentes tiempos. Y eso es importantísimo saberlo también, de que distintas personas en distintos lugares, en distintos tiempos, escribieron exactamente lo mismo, con distintas palabras en algunos lugares, porque cada uno tiene su propia visión, pero el eje central, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es exactamente igual, lo cual lo hace único. La explicación que mejor se ajusta a los hechos descritos en estos evangelios es que Jesús realmente se levantó físicamente de entre los muertos. Esa es la verdad. Y estas son excelentes razones, hermano y hermana, para creerlo. Excelentes razones de saber de que todo el contexto de los evangelios, 4 escritores distintos escribieron de lo mismo, nos dan la certeza, hermanos, de que nosotros estamos asentados, estamos solidificados en una fe fuerte, poderosa y verdadera, no ficticia, verdadera. Jesucristo, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Yo no sé ahí en tu casa cómo estarás, hermano, pero tendrías que estar saltando y dándole, bendiciendo a Dios, dándole la gloria, la honra y la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque somos únicos. El Señor nos ha escogido. Si tú y yo profesamos a Cristo, no es porque nosotros decidimos por nuestras fuerzas creer en Cristo Jesús, es porque Él se acercó a nosotros, tocó nuestros corazones, nos llamó en su amor eterno y hoy tenemos vida en Él. Así que le debemos a Él todo lo que somos. Y si decidimos por Él, es porque Él primero decidió por nosotros. Él nos llamó a su luz admirable, hermano. Qué hermoso es poder pensar de esta manera. Qué hermoso es vivir esta instancia en el siglo XX, XXI, de esta forma. Una fe genuina, viviendo una fe genuina,
aunque el mundo se está desmoronando, hermano, y no tan solo por estas enfermedades, este virus que está atacando al mundo entero, sino también porque la economía del mundo se está derrumbando a consecuencia de esta enfermedad y de tantas muertes. El mundo está conmoviéndose en este momento. Volcanes en todo el mundo ahora están empezando a erupcionar, no sé si lo has visto, pero déjame decirte que los que estamos en Cristo estamos sólidos, permanecemos poderosos en Cristo Jesús, porque el poder de Cristo es el que habita en nosotros, un poder que lo levantó de entre los muertos y nos levantará a nosotros el día de mañana en que el Señor venga en esa parucía, en esa nube de gloria a buscar a su iglesia. Estemos aquí en la tierra o ya hayamos partido, seremos transformados y con Él reinaremos por los siglos de los siglos, hermanos. Esa es nuestra fe, que el mundo se caiga a pedazos, pero la iglesia de Cristo sigue inconmovible y sigue caminando poderosamente en este mundo. Aleluya. Es hermoso saber esto. Es hermoso vivir esta instancia de la historia, hermano, que estamos viviendo. Entonces, si Jesús es Dios, todo lo que Él dijo, todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que lees en la Escritura, si lees la Escritura, es verdad. Ahora, si nunca has leído la palabra de Dios, si nunca has leído la Biblia, te aconsejo, hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando, que te hagas de una Biblia y que puedas comenzar a leer la palabra de Dios, porque es verdad, es comprobable, es factible, es un hecho que todo lo que está escrito en este libro que es la Biblia, conjunto de libros, dicen la verdad, porque Dios, a través de su inspiración, hizo escribir esta escritura, esta palabra, hermano. Si no la tienes, háblanos, escríbenos en un mensaje. Nosotros con mucho gusto te vamos a mandar una Biblia a tu casa, hermano. Estamos para eso, para que puedas comprobar la hermosura y la plenitud, la profundidad del conocimiento, no tan solo de la ciencia, de la historia y tantos otros temas que toca la Escritura, pero lo principal de la salvación, que es una salvación que ninguna religión da, ni que ningún libro puede dar en el mundo. Solamente la palabra de Dios trae palabras de vida eterna a los que en ella creemos y confesamos, hermanos. Jesús aprobó el Antiguo Testamento, Él dio testimonio del Antiguo Testamento. Podemos creer en el Antiguo Testamento, podemos confiar en el Antiguo Testamento, en los escritos, en la Torá, sí podemos confiar. Es palabra de Dios. Y Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, no vino a negarla, jamás la negó, la cumplió. Y no tan solo eso, sino que lo que sería escrito por los apóstoles más tarde también en el Nuevo Testamento es aprobado por Jesús. Jesús prometió al Espíritu Santo de Dios, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, para que nos recordase y nos llevase a través de Él a toda verdad, y la verdad escrita en su palabra, dando dones a la iglesia, dones espirituales, ungiendo a la iglesia con el poder del Espíritu Santo de Dios como señal para la nueva iglesia, la iglesia de Cristo, hermano, hermana. Tanto el Antiguo Testamento entonces como el Nuevo Testamento juntos contienen verdades absolutas sobre religión, verdades absolutas sobre filosofía, verdades absolutas sobre ética para los estudiosos, los que nos escuchan, los que están escuchando. Si quieres entender y si quieres conocer lo que es la verdadera ética, que no lo puede enseñar el mundo, porque el mundo está perdido en el pecado y en la perversidad, y una persona perversa no puede enseñar de ética. La ética la encontramos en la palabra de Dios. La ética de Dios la encontramos aquí, es la mejor ética. ¿Quieres entender de filosofía? Estudia la palabra de Dios, porque aquí también vas a entender de filosofía, hermano, hermana. Y todo esto es muy superior a lo que el mundo nos puede dar, y por lo tanto deben ser tomados ante el mundo como libros de carácter divino, superiores a cualquier otro libro. La palabra de Dios es de carácter divino y por lo tanto es superior a cualquier otro libro escrito aquí en la tierra. Estas
la palabra de Dios se conservan válidas hasta la actualidad, incluso cuando muchos escogen ignorarla. Y hay mucha gente que ignora la palabra de Dios. Hay eh, muchos canales de televisión, si puedes ver canales de televisión como History Channel, está empecinado en negar la verdad de la Escritura, está empecinado en mostrar lo que el mundo necesita escuchar en estos últimos tiempos sobre los ovnis, sobre los seres extraterrestres que vienen a invadir, que nos están invadiendo, platos voladores por aquí, platos voladores por allá, para poder apagar, para poder opacar la verdad de la palabra de Dios, de que Jesucristo viene pronto, hermano. El día que la iglesia, probablemente, el día que la iglesia sea levantada, estos de History Channel y toda la comunidad científica van a decir, fueron los extraterrestres que se llevaron a los malos de la tierra. La escoria de la tierra fue levantada y ahora quedamos los más buenos aquí en la tierra. Eso es lo que se está planificando, hermano, hoy en esta tierra, pero sabemos que a los que creemos en Cristo Jesús, el evento que está por venir, hermano, es poderoso saber que la Escritura nos muestra que Cristo viene pronto y que Cristo lo anunció también en las Escrituras. Aquí está anunciada la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar una iglesia gloriosa y junto con Él reinaremos y viviremos por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Hermanos, cielos y tierras pasarán, dice la palabra, pero su palabra jamás pasará. Modas van a pasar en el mundo, filósofos van a pasar en el mundo, mentirosos, falsos profetas, falsos maestros pasarán, pero su palabra jamás pasará, hermano, jamás, jamás. Y eso lo dice Mateo 24:35, si lo quieres anotar. Estas proposiciones sientan bases para poder exponer no solo de una forma filosófica, de pensamiento humano, sino con hechos factibles la razón de nuestra fe. Una fe verdadera, una fe legítima, hermanos, que está por sobre todas las demás. Está por sobre todas las demás. Y es por eso que tenemos la autoridad para ir a hacer defensa con mansedumbre de nuestra fe. Es por eso que nunca, hermano, hermana, alguien que te venga a confrontar en la fe, nunca tengas miedo de levantarte y con mansedumbre y en el amor de Cristo mostrarle las verdades de la existencia de Jesús, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera y es la única verdad que tenemos hoy en la tierra. La palabra de Dios, su palabra escrita, hermano y hermana. Esa es la razón de nuestra fe, una fe legítima, una fe verdadera. Ahora que se pusieron las pautas para el caso de esta resurrección, ahora que entendemos que a través del Evangelio estos documentos, estas fuentes primarias son verdaderas, son fidedignas, los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, podemos decir que Jesús murió por crucifixión. Jesús murió por crucifixión, que Jesús fue sepultado. 3 días estuvo sepultado. La muerte de Jesús causó que sus discípulos, y presta atención a esto, la muerte de Jesús causó que sus discípulos se esparcieran y perdieran la esperanza, creyendo que no volverían a ver a su maestro, a Jesús. La tumba de Jesús fue encontrada vacía 3 días después. Eso es fidedigno, es un facto, como se dice en inglés, es real, se puede comprobar. Los discípulos, después de esta resurrección, experimentaron una aparición real de Jesús, del Cristo resucitado. Los discípulos a partir de esto fueron transformados de ser personas que dudaban y estaban atemorizadas a ser proclamadores de la muerte y aún ellos mismos estar dispuestos a dar su vida por la causa de la fe. Esto es muy importante, hermano, que lo entiendas. Porque gente que vio a su maestro morir y se dispersaron de miedo, de temor, de que ya no iban a volver a ver su maestro, probablemente fuera poco factible de que ellos estuvieran dispuestos a dar su vida por una fe en un maestro que murió y que no lo van a volver a ver más jamás. Pero el hecho de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, confrontaron ellos hasta la misma muerte y murieron por la causa de la fe, habla
de que en realidad ellos tuvieron un encuentro verdadero con su Maestro resucitado, que pudieron convivir con Él días enteros antes de que Él subiera de nuevo a los cielos, que es donde ahora está sentado en el trono de gloria a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, hermano. Esto es importantísimo que lo mires. Este mensaje, el mensaje de Cristo, fue central para la predicación de la iglesia. Y estas buenas nuevas fueron proclamadas primeramente en Jerusalén, donde Jesús había sido sepultado, unos días atrás. Y como resultado de la predicación es como nace y comienza la nueva iglesia de Cristo aquí en la tierra. El domingo, un día como hoy, hermano, vino a ser el día principal de adoración para los cristianos. Muchos, incluyendo a los judíos, todavía ellos siguen celebrando el día de descanso. El séptimo día para ellos es el día sábado y ellos toman ese día como día de adoración a Dios. La iglesia cristiana hoy celebra a Jesucristo los días domingos porque Jesucristo resucitó, fue levantado de entre los muertos el primer día de la semana, como dicen los evangelios. El primer día de la semana es domingo. Y es por eso que nosotros, los cristianos, celebramos a nuestro Señor y Padre Celestial el día domingo. Es el día de adoración. Es el día que reconocemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar esos argumentos con broche de oro, quiero darte, hermano, el testimonio de un teólogo judío ortodoxo, no cristiano, un teólogo, un erudito de las Escrituras ortodoxo, judío ortodoxo. Y él hace una investigación teóricamente del Nuevo Testamento, principalmente de los evangelios, para poder tener argumentos para rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios y el resucitado de Dios. Pero fíjate lo que ocurre con la investigación que hace este rabino judío llamado Pinchas Lapide. Dice, él dijo y escribió en su tesis, porque esto está documentado, la tesis general apoya los hechos históricos de la resurrección. Viendo la realidad de los hechos históricos, de los documentos primarios, de las fuentes primarias, este erudito judío ortodoxo dice que en su tesis que él apoya los hechos históricos de la resurrección, que realmente la resurrección ocurrió basado en los hechos históricos. Dice, como un evento histórico es históricamente preciso. La resurrección de Jesucristo es precisa y es razonable creer, dice, la evidencia del Nuevo Testamento. Es razonable. La razón, a la luz de la razón, a la luz de la ciencia, de la historia, de los documentos, es razonable creer en la evidencia de los evangelios y del Nuevo Testamento. Y en su conclusión también acepta que lo sobrenatural es posible, aleluya, que los milagros también existen, bendito sea nuestro Dios. Y una de las reacciones al encontrarse con los hechos fue decir, estas fueron las últimas palabras que dijo, si los hechos lo dicen, me supongo que ocurrieron. Interesantísimo. Aunque él sigue en su postura de creyente en el Padre solamente como judío ortodoxo, no cree en el Espíritu Santo y no cree en la Santísima Trinidad, no cree que Jesús fue el Hijo de Dios y que murió y resucitó al tercer día. Aunque él mantiene su posición, él dijo literalmente, si los hechos lo dicen, me supongo que ocurrieron. Entonces, no tuvo otra cosa que decir más que aceptar el hecho de que Jesucristo estuvo entre nosotros, fue el Hijo de Dios y resucitó después de haber muerto al tercer día y fue levantado, hermano, y anduvo entre nosotros después de haber resucitado. Esa es la conclusión. Aceptó que la resurrección de Jesús no fue una invención creada por la comunidad ni los discípulos, sino que es un evento histórico.
Eso es poderoso. Saber y entender, iglesia, crecer en esta área nosotros como iglesia, no tan solo de decir yo creo porque me lo enseñaron mis papás, porque es una religión o una fe que me fue impuesta o sentí de que esta era la verdadera religión, hermano, hermana, que estamos profesando. Déjame decirte que a la luz de los hechos históricos, esto es un evento histórico comprobable y es la única religión, la única fe en el mundo que es comprobable. Y debemos estar gozosos de saber que profesamos la verdadera fe en Cristo y que a través de esto nuestra obligación, hermano, es llevar la verdad de Cristo. La única verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y nosotros debemos llevar esa luz, debemos alumbrar las mentes entenebrecidas por el pecado, por la maldad y por Satanás. Satanás está buscando como león rugiente a ver a quién se va a devorar. Y nuestro trabajo como iglesia de Jesucristo hoy es poder llevar un mensaje de salvación y que arrebate esas almas de las manos de Satanás. Tú y yo estamos llamados a eso, iglesia, a llevar las buenas nuevas, a llevar el mensaje de salvación. Mateo 28 lo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, un mandato de Jesús, predicándoles, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está escrito, hermano, es nuestra obligación, pero también nuestro deleite, nuestro privilegio de poder mostrar a Jesucristo, un ser real, un ser que no es ficticio, que no es una ficción, que no es un cuento, una realidad. Cristo es una realidad en nosotros. Llevemos ese mensaje, hermano. Bendito sea nuestro Dios y bendito sea Jesucristo, que fue enviado a nosotros para propiciación de nuestros pecados, para acercarnos al Padre Todopoderoso y para enseñarnos un mejor camino, el camino de la salvación eterna. Para ir concluyendo, quiero invitarte para que leamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice la Escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un mundo que no tiene esperanza cuando se mueren. Hay gente que se está muriendo y sabe que no va a haber nada después de su muerte. Así lo miran porque no les han enseñado la esperanza que hay en Cristo, que hay una vida eterna, que esta caja puede perecer, pero somos un ser interior. Nosotros somos un alma encerrados en una caja. Nosotros tenemos eternidad y qué lástima que muchos que mueren no tienen esa esperanza. Tú y yo tenemos esa esperanza. Y dice, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentémonos los unos a los otros, hermanos, que la esperanza que tenemos de ese Cristo resucitado, un día, hermano, hermana, quizás en este tiempo, quizás en estos próximos meses, años, décadas, quizás nuestros ojos sean los que vean a ese Cristo venir en esa nube de gloria, donde los muertos primero serán resucitados y levantados, y luego le seguiremos nosotros, los que hayamos quedado aquí, hermanos, seremos levantados y seremos transformados en el aire con un cuerpo incorruptible, y podremos estar por siempre y para siempre con nuestro Señor
Padre Celestial, con el Espíritu Santo y con el glorioso Jesucristo, que es el que nos dio nuestra salvación, esa salvación que tanto estamos nosotros abrazados. Y esta es la promesa que tenemos, que si Jesús resucitó de entre los muertos, por el poder del Dios Altísimo, por el Eterno, nosotros también resucitaremos en Él. Esa es la confianza a los que creemos de corazón y le hemos recibido como Señor y Salvador. Si hoy tú consideras, amigo que nos escuchas, amiga que nos estás escuchando, no conozco tu nombre, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Quizás esta sea la primera vez que tú escuchas nombrar a Jesús en tu vida. Yo te propongo y quiero compartirte esta fe poderosa, una fe basada en razones y basada en hechos científicos. Quiero proponerte a que invites a Jesús, que es el autor y consumador de la vida, que por el poder de su voz, de su palabra, sostiene hoy el universo entero. Quiero invitarte a que recibas. Jesús mismo te está extendiendo hoy la invitación. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son palabras de Jesús. Jesús te está invitando hoy a que le abras tu corazón y dejes entrar al autor de la vida, al que te creó en tu corazón, y puedan tener comunión con Jesús. Y en esa comunión aferrarte a esa salvación tan grande que Jesús nos prometió. Si tú eres de esas personas, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y toda la iglesia, por favor, ore también por esas almas. Ore también por esa gente que en este momento está tomando esa decisión. Cierra tus ojos conmigo y repite después de mí: Padre, en este día yo reconozco que tú eres real. Reconozco que Jesús vino aquí a esta tierra y reconozco que vino a dejarnos un mensaje: el pagar nuestros pecados, el anunciar que somos pecadores y que necesitábamos arrepentimiento, y que a través de su muerte y su resurrección, hoy, cuando le recibimos en nuestros corazones, somos hacedores, somos acreedores de una salvación tan grande. Yo te acepto y te recibo, Jesús. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Te invito a que seas parte de mi vida. Entra a mi corazón, Jesús. Necesito que cambies mi vida. Ayúdame. Y te doy gracias por la salvación que me regalas el día de hoy. Yo te aseguro, hermano, hermana, que has hecho esta oración, amigo, que has hecho esta oración. Hoy eres un auténtico hijo de Dios y por lo tanto heredero de una salvación que muchos en el mundo no poseen. Eres un privilegiado de Dios, que Dios te haya escogido hoy para que la recibieras. El libro de Romanos nos habla diciendo que con el corazón creemos, pero con nuestros labios confesamos para salvación. Y hoy has confesado la salvación, esa salvación que te garantiza una vida eterna al lado de tu Creador, de ese Padre maravilloso, bondadoso y amoroso que es nuestro Dios. Si le has hecho esta oración, yo te felicito. Escríbenos un comentario, escríbenos en los comentarios que has hecho esta oración para que podamos orar por ti, para que podamos enviarte quizás una Biblia si no tienes una Biblia, y para que podamos contactarnos, hermanos. Va a ser un placer y un gusto saber de que has recibido a Jesús. Yo te bendigo y bendigo toda la iglesia de Cristo Jesús, a casa del alfarero, cada hermano, cada familia en esta tarde. Y nos despedimos con una oración al Señor en este día. Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso Dios, precioso Salvador, autor y consumador de la vida y salvador de nuestras almas. Gracias, Señor, porque un día como hoy, Señor, celebramos la victoria, Señor, de la vida sobre la muerte, mi Dios, porque Jesucristo es la vida y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Celebramos que Jesús es nuestro amigo, es nuestro Salvador. Celebramos
que a través de Jesús hoy tenemos vida eterna y vida en abundancia en Él. Celebramos que hoy la iglesia de Cristo puede avanzar de una manera poderosa, sabiendo de que estamos cimentados en la verdad, una verdad que se puede comprobar también, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque no te has olvidado de tu iglesia, porque estás con nosotros y el Espíritu Santo hoy que vive y mora en cada uno de nosotros nos guía y nos lleva a toda la verdad de Cristo. Confírmanos en tu fe, Señor. Confírmanos en tu palabra y en tu presencia. Bendice a la iglesia hoy, a toda la iglesia de Cristo en el mundo, Padre Celestial, para que podamos seguir avanzando en fe, no teniéndole miedo a la pestilencia, no teniéndole miedo a la muerte, Padre Santo, porque después de este tiempo viene un tiempo de eternidad gloriosa a tu lado, mi Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos, Señor, y esa es nuestra fe, esa es nuestra filosofía. Te pido que guardes a tu iglesia en esta semana, que los bendigas con toda bendición escrita en tu palabra, mi Dios, y que podamos todos juntos seguir celebrando tu nombre, Padre Santo, de ahora en más. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Estamos mirándonos en esta semana. Recuerda, tenemos el martes 5 minutos con Dios, el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, servicio también en Casa del Alfarero. Y también el próximo sábado tenemos esta reunión que hemos comenzado hace 2 semanas que se llama, ¿cómo se llama? SOS Parejas al Rescate. Es un lindo programa, nos divertimos, pero también escuchamos y estamos meditando en la palabra de Dios. Y los domingos también a las 11 de la mañana tenemos nuestro programa dominical para nuestros niños. Así que no te lo pierdas, comunícate con la iglesia para que puedas engancharte también a través del Zoom. Dios te bendiga una vez más y estamos muy pronto viéndonos de nuevo.